Damas, caballeros, amigos todos, buenas tardes y feliz Día de la Independencia. Bienvenidos a esta conferencia organizada por el Instituto de Levan. Mi nombre es Ricardo Narváez y en esta ocasión tenemos una charla de lujo titulada El sentido de la independencia a cargo del doctor Antonio Caponeto. Les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos y para hacer esto un poco más humano les pido también si pueden prender las cámaras, ¿sí? Para humanizar un poco la charla. Así que si están, no sé si están merendando, si están tomando un matecito, toman un matecito con nosotros. Antes de avanzar con el programa de hoy, voy a tomarme unos segundos para recordar las actividades del Instituto de Levan. El 17 de julio a las 18 horas se presenta el libro ¿Quién ganó en Manchalá? En el auditorio del Cabildo de Jujuy. La presentación va a estar a cargo del capitán retirado Daniel Arias y el coronel mayor retirado Gabriel Camili. Es muy recomendable si tienen la posibilidad de asistir, se las recomiendo mucho. El 11 y 12 de octubre tenemos programado un evento que también nos enorgullece mucho, que son las Jornadas de la Hispanidad a desarrollarse en el Colegio San Pablo y la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Por último, tenemos también este cuatrimestre ofertadas dos diplomaturas, que son la Diplomatura en Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos y la de Liderazgo Sanmartiniano. Acá les voy a robar 2 segunditos para poder compartir los videos informativos y ya pasamos a la charla de hoy, ¿sí? ¿Qué excusa podemos tener para no hacer lo que debemos? ¿Habrá alguna excusa? Mirando a Libertadores y a sus hombres, ¿alguna excusa? ¿No me cuentan de esos hombres que dejaron todo 13 años de campaña y que pelearon como leones? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no dar los pasos trascendentes que impone este momento? Muy bien, sé que son muchas actividades y mucha información. Cualquier duda nos consultan escribiendo a elevanargentina@gmail.com, ahí también se pueden inscribir, o si no, pueden revisar todo también en nuestras redes, ahí tienen toda la información, los links de inscripción, ¿sí? Así que nos indican ahí y nosotros le damos el trámite que corresponde. Así que ahora sí, continuamos con la actividad de hoy. El doctor Caponeto es una de esas personas que no necesita presentación, así que brevemente diremos que es maestro normal nacional, profesor de historia y doctor en filosofía. Se desempeñó como investigador científico del CONICET, a la par que desarrolló una carrera docente en todos los niveles de enseñanza. Es autor de una diversidad de libros sobre temas históricos, filosóficos, políticos, pedagógicos y religiosos. Es además, como saben, un gran conferencista y un incansable defensor de los valores de nuestra patria. Así que, ¿quién mejor para tener en esta charla, ¿no? ¿Quién mejor que él para disfrutar la charla de hoy? Así que, sin más preámbulo, doctor, ya lo dejo con la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. De todas las reflexiones que esta fecha ameritan, hemos escogido 4. Vamos a enunciarlas. Primera reflexión. La independencia fue un doloroso y legítimo acto. Ni la legitimidad le quita dolor a la ruptura, ni el dolor de la ruptura le quita legitimidad al acto. No es un hecho del que tengamos que arrepentirnos, ni es un hecho por el cual tengamos que pedir perdón. Todo lo dolorosa que se quiera, pero nuestra autonomía respecto de España fue un acto legal, sostenido en el derecho positivo español de antiquísimo cunio, el derecho de resistencia a la tiranía.
Y en tanto ese derecho positivo era concorde con el derecho natural y no entraba en colisión con el derecho divino, puede decirse que no solo fue un acto legal, sino también un acto legítimo. Doloroso acto legítimo llamaríamos a nuestra autonomía. Aclaremos las cosas de entrada. No somos partidarios de una necia teoría conspirativa que ve conjurados o complotados por todas partes. Pero tampoco somos ingenuos y sabemos de la existencia de planes para destruir al imperio hispano-católico. Sabemos de conductas segregacionistas, secesionistas, separatistas, propiciadas para acabar con las espadas cristianas. Sabemos de las insidias británicas, que es decir, de las logias masónicas, que es decir, del poder judío. Todo esto lo sabemos y lo que nos llama la atención es que todavía estaba la Casa de Austria gobernando España cuando tuvieron lugar esos intentos segregacionistas de origen judaizante en el Perú, por ejemplo, en Cartagena de India o en México, entre 1635 y 1649, y sin embargo los detractores de nuestra independencia, del bonapartismo y del borbonato masónico no dan cuenta de estos hechos. Llaman traición a nuestra independencia y nada dicen de la traición real que fue aquel intento o aquellos intentos, aquellas intentonas de desvincularse de la corona hispano-católica. Y estos hechos segregacionistas que estamos mencionando al pasar, para su mayor gravedad, hay que decir que estaban protagonizados por españoles bajo el influjo ideológico del protestantismo y de la masonería. Pero una cosa no quita la otra. Los sucesos ocurridos entre 1810 y 1816, repetimos, tienen su fundamento legal y legítimo, más allá de todos los propósitos conspirativos que se quieran. Abundemos un poco en este punto. Según el doctor Enrique Díaz Araujo, inolvidable maestro y amigo, a quien seguimos en esta argumentación central, el principal argumento legitimador de nuestra independencia radicaba en la peculiaridad e intangibilidad americana, frente al caso concreto de la cautividad del monarca que se ceñía la corona de Castilla. Este pacto de la peculiaridad e intangibilidad americana regía desde el año 1520 y fue violado unilateralmente por la corona española. Por eso que el Consejo de Regencia de Cádiz, al violar la peculiaridad e intangibilidad americana pactada en 1520, y después la Junta Central y otras juntas, que repitieron el mismo y doloroso hecho de violar este pacto unilateralmente, por eso digo, al violarlo, quitaban toda legitimidad a sus acciones y nos otorgaban toda legitimidad a nosotros para poner en práctica el ius resistendi o el derecho a la resistencia. Aclaremos que este pacto no era un pacto rusoniano o un pacto de raigambre suareciana o iluminista, sino que era un pacto sinalagmático, es decir, recíproco, de procedencia medieval y católica. Si una de las dos partes no cumplía con lo pactado, la otra quedaba habilitada para incumplirlo. Los que cuestionan la legitimidad de nuestra independencia pasan como sobre ascuas ante el tema de las regencias gaditanas. Nos dicen, por ejemplo, que fueron varias y que se pelearon entre sí. Es decir, callan este hecho, no lo dicen. Y tampoco dicen que a su regreso al trono, Fernando VII, el indigno, lo llama don Julio y la Suta, apresó a sus miembros por traidores. Menos aún quieren recordar nuestros detractores que
John Hookland Frere, vicecónsul sustituto inglés en Cádiz, fue quien inventó la idea del susodicho consejo y hasta procedió a designar a 4 de los 5 integrantes para que gobernaran el extinto Imperio Español desde el islote de León. Por eso que Saavedra, en sus memorias, dice claramente desde cuándo España es la isla de León, desde cuándo la isla de León es un grupo de mercaderes y de comerciantes colocados por los ingleses que la están manejando, y desde cuándo nosotros le debemos obediencia al islote de León. Por razón de su liberalismo, impugnan a nuestros gobiernos independentistas americanos por ser gobiernos liberales. Nosotros también los impugnamos, pero hemos de reconocer que el liberalismo de tomo y lomo que había en la metrópolis desde la época de Carlos III es tan simétricamente repudiable como el liberalismo que pudo haber en América, con el agravante de que el liberalismo americano abreva en las fuentes españolas decadentes antes que en otras fuentes propias. Lo que estoy tratando de marcar entonces en esta primera reflexión es que hay una incongruencia, una incoherencia en los detractores de la independencia argentina, toda vez que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio. Nos preguntamos, por ejemplo, retóricamente, ¿en dónde estaba la injerencia británica? La tan mentada injerencia británica, que existió, por cierto, pero ¿en dónde estaba? ¿Por qué querer verla en los agentes ingleses americanos que no faltaron y ocultarla nada menos que en el poder político español? En América había más antibritánicos que en la misma España peninsular. ¿En dónde estaba la ruptura de vínculos ancestrales? ¿Por qué querer verla en los agentes del descastamiento español en América, que no faltaron y que repudiamos, y ocultarla en el poder político español de entonces, que rompía con la tradición jurídica del Imperio Hispánico? Acá en América hubo defensores de esa tradición y no siempre podemos encontrarlos en España. La confrontación, entonces, como bien dice Díaz Araujo, no se dio entre realistas y criollos, puesto que realistas, en rigor, eran todos, sino entre defensores e impugnadores del principio de la intangibilidad y peculiaridad americana. La confrontación, estamos de acuerdo, fue una lucha fratricida, fue una guerra entre hermanos, pero lo fue por la defección y la traición del padre común, del rey, del monarca, que debía proteger, gobernar y unir a todos y que no lo hizo. Por eso, el pequeño detalle es que el rey, ese rey sobre cuyo pacto de vasallaje hemos insistido tanto en este tramo primero de nuestra exposición, el rey ya no gobernaba, era un títere, un felón, y merced a una serie fatigosa de defecciones, el poder político español estaba en manos de la Francia napoleónica. Rebelarnos contra esta situación era legítimo, oportuno, justo y necesario. Conservarle estos reinos al rey, aunque su persona no lo mereciera, también era un acto de justicia. Pero cuando ya no se pudo más, autonomizarnos e independizarnos también fue un acto legítimo, justo, necesario y oportuno. Aunque haya habido propiciadores de una autonomía contraria al espíritu de la hispanidad, propiciadores que, insistimos, nosotros también repudiamos. San Martín, en su proclama limeña del año 1821, dice algo muy interesante. Los americanos deben ser libres, pero dentro de límites prudentes. Nosotros no imitaremos a las cortes españolas que en este momento han transformado el estado político y religioso de la península. Claramente, San Martín pone un parate y pone un límite que él mismo llama prudencial. Nuestra independencia no consistirá en una transformación religiosa,
ni consistirá tampoco en una transformación institucional, puesto que San Martín estaba a favor de la monarquía. Una cosa entonces es independizarse de la hispanidad y otra cosa es independizarse de España. Y una cosa es independizarse de España y otra del Borbonato. Y una cosa es independizarse del Borbonato y otra del Borbonato entregado a Napoleón Bonaparte. De allí que tanta razón tiene el hispanista e hispanófilo a Machaca Martillo, que fue Ignacio Braulio Anzoátegui, cuando dice: de aquello que nos independizábamos no era ni de España ni de la hispanidad, era de la zarzuela, de la truhanería. Y por eso juzgamos que la autonomía que devino en la independencia fue un acto justo y legítimo, a la par que repudiamos el independentismo rupturista, desarraigante, deshispanizante, descristianizante, revolucionario, rusoniano, suarista, jacobino y kantiano, que lamentablemente fue el independentismo que terminó prevaleciendo, y no es culpa nuestra. No festejamos este rupturismo, no festejamos este independentismo. No somos vitristas que asociamos la independencia a la emancipación de la hispanidad. No somos liberales que asociamos la independencia al auge y el predominio del sistema democrático, ni somos celebradores seriales de una independencia que significa en la práctica acabar con la madre patria y con la patria potestad. Es un error, sin embargo, identificar a todo independentismo americano con esta actitud que acabamos de comentar. Y también es un error identificar al independentismo americano en un acto, yo diría, ucrónico, más que anacrónico, con el secesionismo o el segregacionismo ideológico de los separatismos nacionalistas que se dan en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, segregacionismos nacionalistas en un sentido ideológico de la palabra nacionalista que hasta el día de hoy se usa en España. Cada vez que nosotros defendemos nuestro nacionalismo católico, los españoles salen siempre con el mismo argumento diciendo que el nacionalismo es condenable porque para ellos el único nacionalismo es sinónimo de separatismo, segregacionismo, secesionismo o injusto independentismo. Queremos aclarar esto de entrada, porque es un error identificar o sinonimizar nuestra independencia con estos separatismos o segregacionismos ideológicos que se dan sobre todo después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después, paradójicamente, de haberse aniquilado los verdaderos nacionalismos. Terminemos esta primera reflexión diciendo que coincidimos con Ricardo Fraga cuando dice que la independencia fue un esfuerzo heroico de todos los pueblos americanos. La guerra de independencia, tal como se presentó, fue una cuestión de hecho, fruto en primera instancia de la catástrofe de la monarquía española en Bayona. Y si hay un primer responsable por el mal final del imperio hispano-católico, ese primer responsable no es otro que el rey. Dice Fraga, la incomprensión de Fernando VII con relación al verdadero significado de las juntas formadas en América en su nombre fue una incomprensión fatal que, dadas las características tornadizas del monarca, era difícilmente superable. Coincidimos también con don Ramiro de Maeztu cuando dice: de España salió la separación de América. La crisis de la hispanidad se inició en España. El Imperio Español era una monarquía misionera que el mundo designaba propiamente con el título de monarquía católica. La crisis del Imperio Español fue la única causa que generó la independencia de América. Y por eso también hacemos nuestras las palabras del historiador británico Raymond Carr,
cuando dice, no es que los americanos se levantaron contra España, es España quien se apeó de América. Y coincidimos finalmente con don Cornelio de Saavedra cuando dice que es indudable, en mi opinión, que si se miran a buena luz las cosas, a la ambición de Napoleón y a la de los ingleses de querer ser señores de esta América se debe atribuir la Revolución de Mayo de 1810 y, hablando extensivamente, se debe atribuir el movimiento independentista y el 9 de julio de 1816. Repasemos o recapitulemos esta primera reflexión para poder pasar más tranquilamente a la segunda. Existía un pacto de vasallaje recíproco o sinalagmático con la corona y con el rey. Al violarse este pacto, hubo traición de parte de la corona española. No creemos que sea necesario, pero lo recordamos por las dudas, decir que nosotros pertenecíamos a la corona y que por eso rebelarnos era obedecer, como señaló paradójicamente nada menos que Juan Bautista Alberdi. Y también debemos aclarar que no es lo mismo el ius resistendi, el derecho a la resistencia a la tiranía, que la revolución. La revolución, entendida modernamente, puede ser un acto de insurrección, de insubordinación o de subversión. Pero no es lo mismo la revolución, hija de la revolución mundial anticristiana, que el ius resistendi, es decir, el derecho de resistencia a la tiranía. Tratamos en todo momento de mantener la equidad. Ni vemos realistas malos por doquier contra patriotas inmaculados, ni españoles contra criollos. Los bandos estaban misturados. Por eso hablamos de guerra fratricida. Los bandos estaban dolorosamente entremezclados. Como quien se obliga y se ve obligado a separar un miembro del cuerpo, sin dejar de añorar la integridad de la forma corpórea, así fue nuestra independencia. Y sin dejar de agradecer a quienes, tomando la mutilante decisión, nos devolvieron la integridad que estábamos perdiendo. Por eso insistimos en esta recapitulación, en decir que la independencia fue un doloroso y legítimo acto. Santo Tomás, en la Suma Teológica, primera 76.8, dice que el alma está presente entera en todo el cuerpo y en cada parte del cuerpo. Aunque también acota que no está presente del mismo modo, sino del modo aquel que conviene al ser y a la acción de cada parte. Es muy importante aplicar este principio tomista al hecho de nuestra independencia, porque el alma católica e hispánica se mantuvo en el cuerpo de la americanidad, según la totalidad de sus energías y fuerzas y según conviniera a su ser y a su obrar. Es cierto que no faltaron desalmados de un lado y del otro del Atlántico. Desalmados hubo más en España que aquí, y primero en España que aquí. E hispanofiliación hubo más aquí que en España. Estas cosas deben ser dichas para poder introducirnos rectamente a la segunda reflexión de esta noche, de esta charla sobre la independencia argentina en particular. Segunda reflexión. Volvemos a marcar una paradoja ya enunciada. Y ahora se acentúa un poco más con lo que diremos. Los más fieles fernandistas americanos eran masones. Y los mejores independentistas americanos eran católicos, hispanistas y tradicionalistas. Existe entonces un concepto cristiano de la patria que supone el amor al suelo natal, al suelo en el que se ha nacido, nación, natus.
sin renegar del suelo de nuestros padres en sentido histórico o espiritual, sin renegar de nuestros antepasados. Es aquí cuando conviene hacer una distinción que hemos hecho en otras ocasiones entre patria originante y patria originada, entre patria y nación. Patria es la tierra de nuestros padres en sentido generacional, en sentido genealógico, en sentido espiritual. Y por eso España es nuestra patria y la llamamos con razón madre patria. Pero otra cosa es la nación, que es la tierra, el sitio, el pago donde se ha nacido. En nuestro caso y en muchos otros casos, la nación guarda concordancia con la patria. Y por eso hablamos de patria originante, que es España, y de patria originada, que es la Argentina, así conocida con mayúsculas desde el siglo XVI. El vino viejo puede guardarse en odres nuevos. No hay traición ni en el vino ni en los odres. Solo un cambio de guardia para que la siembra prosiga. Esto solo se puede entender teniendo un concepto cristiano de la patria y de la nación. Porque teniendo un concepto cristiano de la patria y de la nación, y haciendo las distinciones que acabamos de hacer, no resulta incompatible definirse hispanista y argentino, hispanista y nacionalista católico, hispanista e independentista. Repetimos para que esto quede en claro, una cosa es la hispanidad y otra cosa España como si fuera un proyecto de dominación político. Pero para poder entender esto que estamos sintetizando, con los riesgos que acarrea toda síntesis, hay que sustituir la efemerideología por la teología. Nuestros mejores exponentes de la independencia no fueron españoles que no pudieron serlo, como dice Ullate, sino españoles que trocaron de nombre para llamarse argentinos, con toda razón y con todo derecho. Es cierto que hay un concepto moderno y revolucionario de nación. No tenemos nada que ver nosotros con ese concepto. Es cierto que ese concepto moderno y revolucionario de nación fue el que prevaleció. Lo lamentamos. Hemos dicho 1000 veces que la historia es historia de lo que fue y no de lo que nos hubiera gustado que fuere. Pero ese concepto falso de nación estalló primero en la España borbónica, junto con un concepto falso de monarquía. Luego, la patria, por supuesto que es el bien común acumulado, pero reclama el sitio singular y concreto donde se desarrolle ese bien común nacional acumulado. Escuchemos lo que dice al respecto Jordán Bruno Yenta. Patria es lo que se refiere al padre o a los padres, no en la mera generación carnal, sino en la continuidad solidaria de las generaciones. Patria es una tierra cultivada, una tradición que dura. El hombre, tal como Dios lo quiere y la Iglesia lo abraza, no se sentirá jamás firmemente consolidado en el espacio y en el tiempo, sin territorio estable y sin tradiciones. Nación, agrega Yenta, significa lo mismo que patria, pero no del mismo modo. Patria se refiere a la herencia común. Nación son los herederos que deben defender, consolidar y hacer prosperar el bien común temporal en la línea misma del bien común trascendente y eterno que es Dios. Redondeemos entonces. No se puede no amar a la patria, como proponen hoy algunos insensatamente. No se puede no amar a la patria originada y originante. No se puede no amar a la patria originaria y no se puede no amar a la nación, al lugar en que se ha nacido. En nuestro caso, digámoslo y repitámoslo sin rodeos, no se puede no amar a la Argentina. O me dirán ustedes, sí se puede, pero estamos ante el pecado del apatridismo. Menos aún se puede amarla mal, dando un pésimo ejemplo. Amarla mal
a la Argentina en este caso, es tan grave como no amarla. ¿Y qué es amarla bien? Amarla sabiendo cuál es su origen, amarla sabiendo cuál es su madre, amarla al fin con plena conciencia de que ella es nuestra patria terrena, preanuncio de la patria celeste. A este ordenamiento de la patria terrena, la patria celeste, se refiere el Nuevo Testamento, cuando leemos que aquí no tenemos morada permanente, sino que buscamos arriba la patria futura. Hebreos 11, 13, 16. Mas de la búsqueda de la patria futura, no se sigue que descuidemos la patria presente y terrena, la nación concreta y singular que Dios nos ha entregado. Más aún, en la medida en que bien amemos y cuidemos la que tenemos aquí y ahora, seremos merecedores de la que nos fue prometida tras la muerte. Somos peregrinos de lo no permanente a lo permanente, de la provincia de la tierra a la provincia del cielo. Solo desde la patria terrena podremos conservar la aspiración de la ciudadanía definitiva, estable y sin sobresalto en la siempre añorada patria eterna. Por eso que repetimos las palabras del padre Alberto Ezcurra. El hecho de amar a la patria, decía el padre Ezcurra, y de amarla incluso con cierta intensidad, es algo de lo cual no me avergüenzo. Nunca lo he hecho. Pero tiene el inconveniente en nuestro tiempo de que en ciertos ambientes católicos el patriotismo carece de buena prensa o buen concepto por algunas confusiones que conviene aclarar. Pues bien, una de esas aclaraciones que conviene hacer, siguiendo el testimonio del padre Alberto Ezcurra, una de esas aclaraciones es la que ha hecho José María Pemán, y otra es la aclaración que ha hecho don Jaime Delgado en su extraordinaria obra Introducción a la Historia de América. Pemán dice que la unidad es propia de los misioneros, la dispersión es propia de los mercaderes. Cuando prevaleció el sentido misional, América no se disgregó, pero cuando prevaleció el espíritu de los mercaderes, sí. Por eso, detrás de Moreno encontramos a Lord Máquino, detrás de Rivadavia a la Baring Brothers, detrás de Alberdi a Will Wright, detrás de Urquiza a la banca Rothschild, y siempre esta diferenciación entre la nación real y la nación oficial. Y la aclaración que queríamos hacer, siguiendo a Jaime Delgado, es que lo que sucedió en América, antes, durante y después de la independencia, es ese fenómeno que él llama lo uno que se hace en varios. Es decir, la distinción es entre patria originaria, lo uno, y patria originada, varios, porque varias fueron las patrias originadas o naciones. Lo uno que se da en varios es propio del catolicismo. Las repúblicas artificiales con fronteras artificiales, las nuevas y gloriosas naciones de nuestros absurdos himnos, son inventos modernos y revolucionarios que nosotros repudiamos y que no celebramos. Por eso había conciencia territorial unitiva en América, en los mejores independentistas, y no la había en los falsos independentistas que eran ciertamente segregacionistas. Tengamos en cuenta también, para terminar de aclarar estas cosas que nos pedía el padre Alberto Ezcurra, que la misma España fue la que consideró legítimo dividir a Hispanoamérica en naciones, y que era la cosa más común hacerlo, aún con los indígenas primero y después con los naturales de esta tierra. Y fue este el proyecto
español el que retoman los independentistas cuando, siendo fieles a la tradición heredada, sostienen que nuestra independencia era legítima por las razones antes apuntadas. Ahora bien, había razones geopolíticas para dividir las zonas como se dividieron. No era todo arbitrariedad o todo capricho. Insisto, es cierto que se inventaron nuevas y gloriosas naciones, pero también es cierto que antes de la independencia existía el Virreinato del Perú, Nueva España, Nueva Granada, el Río de la Plata. Y estas divisiones las hizo España, no la independencia. España habló de naciones. Y hay divisiones nacionales que se justifican plenamente por ciertos ritmos del paisaje, por ciertos ritmos de la localización, de la geopolítica, de la administración de recursos. Hay naciones que se formaron con la lógica de las divisiones nacionales hispánicas, otras no. Pero estas son las distinciones que queríamos hacer después que hemos leído con gran gusto el esclarecedor texto del padre Alberto Ezcurra. Concluyamos esta segunda reflexión con la lectura de un texto del doctor Alberto Caturelli. Dice Caturelli, para el paganismo la patria es solo la terra patrum, la tierra de los padres, el alrededor geográfico, heredado de los antepasados. De allí que el extranjero no tuviera ningún derecho, pues él no pertenecía a esa tierra patria, ni podía pertenecer a ella, ya que no tenía ni la sangre ni la tierra de los antepasados. Nada, pues, había fuera de esta tierra de los padres que debiera ser amado por el hombre, y por eso la patria del hombre antiguo no tenía una razón última de ser, y en términos cristianos era estrictamente secular. Era una patria inmanente al mundo. En cambio, dice Caturelli, y esta distinción es muy valiosa, la patria para el hombre cristiano es donde Dios, y subsiste en él. Es un todo donado por Cristo y para Cristo que Dios quiere llevar a su plenitud. En modo alguno el hombre cristiano reniega de la terra patrum, pero sí rechaza que sea un todo clauso en sí mismo. La patria terrena ahora se carga de sentido porque es el resultado de la voluntad creadora de Dios y también después de la redención del amor salvífico de Cristo. Entonces, no son ya ni la tierra ni la sangre los motivos únicos y absolutos por los cuales amo a mi patria, sino por el hecho de haberme sido donada con el mismo don de mi acto de existir. El concepto cristiano de patria y de patriotismo que tuvieron nuestros verdaderos independentistas y libertadores, el concepto cristiano de patria y de patriotismo, permite comprender que no ha sido otro el de nuestros principales próceres. Si hubiese primado en ellos la idea secular y protoplasmática de la terra patrum del mundo pagano, tanto su patriotismo como sus obras hubiesen carecido de sentido. Tercera reflexión. Se ha llegado a escribir que quien diga sostener las banderas de la tradición católica no puede adherir ni honrar a los hombres, a las ideas y a los hechos de la Revolución de Mayo y de la independencia hispanoamericana. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Nosotros podemos exhibir hombres como San Martín, que castigaba la blasfemia, como Belgrano, que nos dejó una bandera con los colores de la Inmaculada, como Quiroga, que gritaba religión o muerte. Pero en la España de Aranjuez y de Bayona, estos hombres no están. Aquí podemos exhibir ideas como la de la monarquía federalista, como el derecho a la resistencia a la tiranía, como la igualdad ontológica predicada por Isabel la Católica. En la España borbónica, napoleónica, masónica no está este conjunto de ideas. Aquí podemos exhibir hechos como los estados confesionales con fidelidad a Cristo, ejemplos de amor mariano, de hechos heroicos como la reconquista y la defensa, como la guerra gaucha,
no aparecen en la España contrahecha de los Borbones, entregada a Napoleón Bonaparte. Se ha insistido mucho en el carácter católico de nuestros próceres, y está bien. La gran mayoría de ellos eran católicos prácticos, criados en hogares católicos. Por eso, en la medida en que esos próceres independentistas tuvieron poder político, nunca pensaron ni concibieron una sociedad anticatólica, jamás. Expresamente pensaron lo contrario. No puede hablarse de una hostilidad sin matices, sin graduaciones, sin distinciones entre la Iglesia y la independencia. Nosotros no fuimos envenenadores de obispos, como pasó con el obispo Lué, pero sí hubo obispos que nos envenenaron, y ese veneno fue importado de la Europa y de la España de la Ilustración, dice el padre Furlong. También es cierto, ya lo aclaramos, que hubo independentistas masones, vaya novedad, y que hubo un llamado clero revolucionario lleno de graves heterodoxias, ya lo aclaramos en su momento. Por eso no hay que ser ingenuos. No basta con detectar la presencia del clero en 1810 o en 1816 para sentir que católicamente estábamos hechos, tranquilos y cumplidos. No, hay que distinguir. Con la misma vara hemos de decir que ser realista y español tampoco era garantía de ser católico. A ver si nos entendemos. Ser realista y ser español tampoco era garantía necesariamente de ser un buen católico. Lo decimos sin ironía y con dolor. Pero ayer, mucho menos que hoy, claro, hubo un clero y unos obispos de un lado y del otro que estaban contaminados de filosofías heterodoxas, incluyendo algunas de pretendida raigambre escolástica. Entonces, ¿qué decir de la relación entre la Iglesia y la independencia? ¿O qué decir de nuestra posición como católicos nacionalistas ante el movimiento independentista? La Iglesia tiene promesas de eternidad. La cristiandad, en cambio, no, es un hecho histórico que no tiene promesas de perpetuidad. La cristiandad nació en un momento determinado y se extinguió en un tiempo determinado. Cuando la cristiandad no existe, existe el legítimo derecho de las patrias concretas de las naciones singulares que alguna vez formaron parte de la cristiandad de querer convertir esas patrias, esas naciones singulares y concretas en pequeñas cristiandades. A ese afán de instaurar en Cristo esas naciones particulares llamamos con orgullo nacionalismo católico. Y aclaremos algo más, porque las circunstancias lo exigen. El Estado no es malo per se. Es malo si es neutro, si es permisivista, si es totalitario, si es despótico. En la doctrina católica, el Estado no es algo abstracto ni un ser superior personificado. Es el aparato jurídico, político y gubernativo de la nación. El Estado constituye esa potencia pública eminentemente jurídica que dota de soberanía a la nación. No es el Estado necesariamente un invento moderno. No es el Estado necesariamente un invento revolucionario. Es moderno y revolucionario el Estado moderno y revolucionario. Valga explícitamente la redundancia. El mal moderno es la estatización de la vida política y cultural, etc. Porque bien dice Morras, el Estado no puede crear a la sociedad, pero puede destruirla. El Estado está hecho para servir a la sociedad, no para servirse de la sociedad. Pero estas distinciones hoy no se hacen y cualquier orate con poder está dispuesto a creer que el Estado es sinónimo de Satanás o de demonio. Insistimos, cuando la cristiandad no existe, porque ha desaparecido lamentablemente, las patrias, las naciones, los estados hispanoamericanos tienen el deber y el derecho de convertirse en pequeñas cristiandades. Las patrias hispanoamericanas, las naciones hispanoamericanas, los estados hispanoamericanos
nacen como consecuencia de la desintegración del imperio hispano-católico. Y hemos repetido incansables veces que no podemos, no queremos ni debemos celebrar o festejar esto. Y si bien es cierto que esos países tomaron en la mayoría de los casos la fisonomía de repúblicas liberales y masónicas, no puede decirse, porque es injustísimo y va contra los hechos además, no puede decirse que todos los proyectos políticos nacionales durante o después de la independencia fueron anticatólicos. Hubo un Iturbide, un García Moreno, un Iriarte Borda, un Juan Manuel de Rosas apoyado por San Martín. Creo personalmente que el que ha logrado una síntesis importante al respecto es don Vicente Sierra, cuando en el tomo sexto, capítulo séptimo de su importantísima y monumental obra La historia de la Argentina, dice lo siguiente: el juego de circunstancias que inicia el proceso independizador de Hispanoamérica no podía permitir en sus promotores una concepción de la individualidad de los estados en que vino a dividirse el continente. Escuchen, no se entró a la acción política para obtener la autonomía política de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Uruguay, etc. No, sino la de América respecto del gobierno de la metrópoli, o sea, la de un continente que agrupaba a pueblos de una misma raíz histórica, de un mismo idioma y de una misma fe. Y es esta verdad la que concede al Congreso de Tucumán una característica singularísima. No se trató de una asamblea puramente interna, sino de una junta de hombres dispuestos a crear un Estado capaz de reunir en una sola nación a todos los pueblos sudamericanos. Lo nacional era lo americano. San Martín lo dice claramente en carta de 1819. Mi país es toda América. Se hablaba de la nación americana. Pero como no queremos escamotear este delicado tema, vamos a presentar de manera esquemática la secuencia de la discordia y de la concordia entre la Iglesia y la independencia. Brevemente. Pío VII, el 30 de enero de 1816, por el breve Exilonchísimo, aconseja a los obispos americanos la pacificación y la sumisión a Fernando VII. Y está bien porque las noticias que le llegaban a Pío VII de las insurrecciones contra Fernando VII eran las insurrecciones de cuño jacobino, iluminista, impías, y muchas veces, como hemos visto hablando del 25 de mayo, terroristas. Segundo, de 1820 a 1823 hubo en España un gobierno ultraliberal que persiguió a la Iglesia. Fernando VII jura la Constitución anticristiana de 1812, destaquemos la paradoja, mientras en América los principales jefes independentistas buscaban estados confesionales en constituciones que reconocieran la primacía de la religión católica apostólica romana. Por eso el obispo de Mérida, Rafael Lasso de la Vega, que había sido realista, pide la aprobación romana de los gobiernos independentistas. O sea, había una toma de conciencia de que no se podía continuar así en esa discordia, iglesia-independencia, porque era injusta. En 1822, Pío VII decide establecer relaciones con América sin contar con el rey de España y nombra delegado apostólico al arzobispo Juan Musi, con amplias facultades de nombrar vicarios apostólicos y aún de otorgar el patronato a los gobiernos independientes. Lo mismo hace León XII, sucesor de Pío VII, a través de un breve, donde lamenta los daños causados por las revoluciones. En cuarto lugar, hemos de decir que Gregorio XVI, en el año 1831, empieza a nombrar obispos sin tener en cuenta la autoridad de Fernando VII. Conclusión. Hubo un conflicto entre la Iglesia, la Revolución y la independencia. Lo hubo.
Roma tenía motivos para reprobar esos movimientos americanos que en muchas partes contaban con el apoyo de un clero heterodoxo e impío formado en España. Pero gradualmente Roma también se dio cuenta de que la revolución, como categoría moral, también estaba en España y en la corona traidora. Mientras paradójicamente aquí había más reservas católicas que en esa España. Por eso la Iglesia fue variando prudentemente de postura. Interpretadas rectamente las cosas, no puede decirse que un católico debe oponerse a la independencia. No al menos a la independencia como la hemos presentado, defendido y celebrado. Cuarta y última reflexión. En este nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, nosotros seguimos creyendo que no es este el día en que haya nacido la patria. Aceptamos la costumbre, en el Día de la Patria, buenos días, aceptamos la costumbre. Pero si algunas fechas nos identifican, si algunas fechas nos resultan fundacionales, si algunas fechas inauguran, originan y engendran esta patria que amamos, ellas son, por un lado, el 12 de octubre de 1492, el bautismo de América, y el 1 de abril de 1520, la primera comunión de la Argentina, la primera misa, la primera vez que pudimos decir con propiedad, somos cristocéntricos y eucarísticos. Pero rectamente entendidas y austeramente recordadas las cosas, tampoco vemos en estas fechas un motivo para avergonzarnos, como quieren algunos, o para autoinculparnos, ni mucho menos para permitir que se fomente entre los argentinos un complejo de inferioridad y de culpa. Nuestro nacionalismo, a ver si lo entienden los españoles y los españolistas de una vez, no es separatismo, no es el segregacionismo vasco o catalán. Nosotros seguimos repitiendo con Carlos Obligado, hablando de España, oh excelsa engendradora, así engendrada, mi España ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. Nuestro independentismo tampoco es de la especie de aquellos independentismos surgidos al calor de la victoria comunista después de 1945 y que mediante sucesivos grupos guerrilleros llamados de liberación fueron creando estados socialistas desgajados de sus matrices católicas y gobernados en no pocos casos por cuasi caníbales. Nosotros creemos que solo la verdad nos hará libres, la verdad histórica. Por eso estamos orgullosos de ese ser argentino, porque en ese ser están la cruz y la espada, lo hispano y lo criollo, Don Quijote y Martín Fierro, el Cid y Don Segundo Sombra, el pendón de Facundo Quiroga y el cañón de Obligado, los guerreros de los montes tucumanos combatiendo el marxismo y los gloriosos caídos en la guerra justa por la reconquista de Malvinas. En cambio, no estamos orgullosos y no dolidos por el estar actual de la patria, que no es lo mismo que su ser. En ese estar de la patria, hoy está la ausencia de su ser, la negación de su origen. Cristo ha sido destronado. En todo caso, lo que nosotros reivindicamos es la independencia como derecho concreto y no en base a principios revolucionarios abstractos como el principio de las nacionalidades o el falso del surgimiento de una nueva y gloriosa nación. Una independencia sin desprecio del bien común acumulado o tradición. Esto es lo que reivindicamos en consonancia con los verdaderos próceres. Una independencia que no terminó cuando triunfamos de manera definitiva frente a Fernando VII en 1824, sino que necesitó ser defendida luego contra Brasil, contra Francia, contra Gran Bretaña.
ya en el marco de la Confederación Argentina, alabada por el general San Martín en la persona de Rosas, y puesta la Confederación Argentina como ejemplo de Estado a todos los estados americanos. Y una independencia, en fin, hecha reafirmando el principio de las cuas primas, de la que se cumplen 100 años, de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice el manifiesto de 1817, nuestra independencia se puso bajo la protección de Santa Rosa de Lima, se puso bajo la protección de la cruz fundacional. Por eso, queridos amigos, hay festejos oficiales y oficiosos de los cuales tomamos distancia. Todos los festejos del liberalismo, todos los festejos del marxismo, incluyendo ciertas posturas pseudo-revisionistas. Todas estas versiones, que no son idénticas, celebran nuestra ruptura con España, a la que consideran una potencia invasora y una religión dominante y opresiva. Nuestro rechazo de estos festejos no es solo historiográfico, sino histórico. Por eso es buena la distinción de Julio Icaza Tejerino, el nicaragüense, cuando dice que una cosa es la independencia de los ideólogos y otra cosa la independencia de los libertadores. Que haya terminado prevaleciendo la independencia de los ideólogos, lo lamentamos muchísimo, pero no es la nuestra. Hay otra postura anticelebratoria que tampoco podemos dejar de repudiar. Es la postura de los que consideran nuestra independencia como un acto de traición, de felonía o de cisma. No saben ni quieren descubrir a los verdaderos causantes de nuestra desunión. No saben descubrir ni valorar a los buscadores de la unidad política, territorial, cosmovisional y religiosa que dejaron su sangre en los campos de batalla. No saben descubrir ni valorar a los que estuvieron en contra del secesionismo de manera expresa. Creen que todos gozaron o gozamos con la secesión. Uno puede estar contento con una plácida cirugía programada de un tumor maligno, pero no ante el estupor de una mutilación inevitable, no prevista y accidentada. Y también estamos en contra de aquellos que celebran un supuesto mito germinativo de la nación, nacida en mayo-julio y recuperada en Caseros, sinónimo de democracia. Y estamos en contra del mito tanático, de la patria muerta, del patriotismo carente de sentido, de la ninguna posibilidad de recuperación, del cisma religioso. No. Tomamos rápida, absoluta y decidida distancia de todas estas posiciones. Y entonces sostenemos con el padre Castellani que la Argentina, tal como anda hoy, no se puede remendar, ni recauchutar, ni entablillar. Hay que crearla. ¿Cómo? Dice el padre Castellani. Qué palabra tan omnipotente. Por decirlo así, se corrige el padre Castellani, recrearla. ¿Y qué es recrearla? Hacer nacer cosas vivas y hacer morir las cosas agónicas que subsisten parasitariamente en nuestro propio país. Por eso recordemos aquello de que muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. El padre Membiel, a su turno, nos dice que tenemos que tener la voluntad de salir del estado de postración, pero aclara, esa voluntad ha de estar arraigada al menos en un grupo de argentinos dispuestos a la muerte por el bien de la patria. Un nacionalismo hoy, dice Membiel, solo puede ser salvador de la patria si tiene capacidad y empuje para remontar la pendiente por donde viene deslizándose al abismo la humanidad. Y solo los valores cristianos vividos auténticamente contienen esa fuerza. La patria,
concluye Membiel, no se puede salvar sino con un acto de heroísmo que tenga la capacidad necesaria para remontar la pendiente por la cual nos estamos deslizando. Dice Gabriel Marcel, amar a una persona es sentir que se le dice, tú no morirás. Y por eso que nosotros hoy, este 9 de julio, le queremos decir a la patria argentina, a la nación argentina, tú no morirás. Puede morir la patria como mueren los hombres, en la noche de un día, en la siesta de un alba. Puede finar enferma con las vísceras rotas y el crujir de sus huesos partidos a mansalva. Puede morir la patria decrépita, sin pulso, el semblante sin rasgos de su estampa primera. Puede marcharse a grupas de aflicciones y llagas, como en un redomón que cruzó la tranquera. ¿Se nos ha muerto acaso de previsibles males por funerar apenas el cimbrar de un laúd? ¿O acabó fusilada con la venda en los ojos, en un lampo de sangre por los pagos del sur? No sabré si es respuesta a ver la piedra del Ande, los viñedos, las dunas, el jarillal nevado, las tejas y los talas compitiendo en la altura, la calandria en su horqueta de pasto arrebolado. No sabré si es respuesta tampoco aquel jinete, domador del rocío sin buscar recompensa, las millares de voces que aún cantan nuestras marchas, esa ochava en San Telmo por la calle Defensa. Nunca sabré siquiera si es respuesta el acervo de frailes y de fieles desgranando latines, los libros que escribimos, la palabra empeñada, las familias nutridas de cunas y maitines. Nada sé si es respuesta, pero sé que estas cosas están vivas, subsisten, residen, permanecen. Y estas cosas son patria, son la patria de siempre, empeñada en quedarse cuando todo fenece. Son ónticas presencias que vencen el derrumbe, son materia y son forma de argentinas aldeas, el tiempo y el espacio del pequeño rebaño, mientras lleguen los cielos junto a las tierras nuevas. La ciudad se la salva si algún justo la habita, si el ángel que la abraza no rinde su ballesta, o un abril imprevisto nos cubra de banderas la semántica antigua de la palabra gesta. Pero si ha muerto y dicen de muerte irreversible, en la conjura roja del odio y la besaña, te pedimos, Dios nuestro, que nos la resucites, como hiciste hace siglos una tarde en Betania. Señor, ¿cómo pedirte para esta patria rota, entregada a un oscuro designio cabalista, que nos ofrezcas puños varoniles y claros con que librar de nuevo la antigua reconquista? ¿Cómo mover tu gracia, Señor, donde el pecado es un grueso eslabón que encadena y apremia, donde el altar profanan los que habrían de honrarlo, la belleza es olvido y la verdad blasfemia? ¿Qué méritos tenemos, Señor, para impetrarte que a la tarde te quedes con tu pan y tu vid? ¿Qué hicimos cuando estabas destronado y hambriento para pedirte un jefe de la estirpe del Cid? Sin embargo, Señor, yo conozco a mi gente. Caminé de la patria a sus senderos estrechos. Sé que hay labriegos nobles, jornaleros hidalgos, claustros carmelitanos con tablones por lechos. Sé de tantos hogares que bendicen la mesa, de un cuartel donde al alba aún se rezan maitines, de un aula presidida por tu madre y la nuestra, de un convento con frailes, con marciales trajines. Sé de ignotas mesnadas viviendo ecuestremente,
de sabios ignorados con andar errabundo, de tantos perseguidos por predicar verdades, testigos insumisos, locura para el mundo. Sé de amigos comunes que sufren la derrota, son jóvenes o viejos, pero algo los hermana. Saben que hay un combate todavía pendiente, con el cuerpo o el alma lo librarán mañana. Si no basta, Señor, para que consideres el darle a la Argentina su bienaventuranza, daros quedar un día de guardia sin regreso en la patria celeste, cantando tu alabanza. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! Bueno, muchas gracias, doctor Caponeto. ¿Ha concluido su conferencia? Muchas gracias. Muchas gracias, un lujo como siempre. Dado lo avanzado de la hora, hoy no vamos a habilitar preguntas para no extender demasiado la conferencia y no abusar de su generosidad. De todos modos, nos pueden escribir a levanargentina@gmail.com y nosotros nos encargaremos de retransmitir las consultas al doctor. Y además ya vamos a tener oportunidad de volver a disfrutar de su erudición. Recuerden que tenemos muchas actividades y diplomaturas en agenda. Pueden consultar todos los datos, toda la información, las inscripciones en nuestra página, en nuestras redes sociales. Así que nuevamente, muchas gracias, doctor Caponeto, y buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós, adiós. Buenas noches a todos. Adiós, gracias.